sale... Porque todavía no está en vivo. Ahora cuando está en vivo les va a aparecer Sí, para explicarlo. ya está en vivo, ¿eh? Ah, dice que ya está en vivo. Ya está en vivo. Germán, el que no veo es a Damián. ¿Lo llamo? Damián está. ¿Está? Está ahí, A Damián. ver. Sí. ¿Qué pasa? No se lo podemos sacar. Porque si está todo bien, está todo bien. Estamos en vivo, ¿eh? Dice que ya está en vivo. Estamos en vivo. Pero no me sale el... Germán, el que no veo es a Damián. ¿Lo llamo? Sí, llámalo. Está como Clínica Nano, creo. Ahí me está escribiendo Damián. Clínica Nano, anfitrión, sí, está ahí. Todavía no está. Ahí está. Ahí apareció YouTube. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Bajen el volumen de... Silencien el dispositivo donde tengan el YouTube. ¿Qué? A ver. Silencia María Eugenia. ¿Sale en dónde? Hola. Hola. ¿Están todos silenciados? Hola. ¿Te oímos bien? ¿Me oyen bien? Ok, ¿Se oye perfecto. bien? Ujú. Bueno. Si no querés, sé si ya esperamos tienen unos puesto... minutos. Esperamos, sí, 5 Que se minutitos vaya y así... conectando gente en el YouTube. Claro, exacto. Pero estoy, qué pena, estoy abriendo el link desde el iPad y no abre el YouTube Live de la clínica. Clínica Nano Ateneos. Mira, simplemente pon en el buscador de YouTube Clínica Nano Ateneos. Y ahí en uno de esos te sale. Se va sumando Ahora gente, estoy... pero recién es en punto. Ah, así ya que... lo vi, ya lo vi. Ya lo vieron, perfecto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Doctor Luis Real, ¿cómo andás? Excelente. Listos. Excelente, ¿listos? No lo encuentra Juan Carlos Ginés. No lo Haría veo. falta que entre Juan Carlos. Vamos a Ahí hacer vamos una viendo que se llamadita. conecta gente en el YouTube. Así que... Sí. Vamos a darle 5 minutitos para que se vaya conectando gente. Ya lo mandé Están porque todos no los lo encuentra. ¿Están todos los residentes listos? El link inicial que mandaron no te conecta al canal. O sea, por eso tienes que buscarlo aparte. Sí. Ah, ok. Estoy reenviando otro link para mis compañeros. Claro, ahí se va conectando mucha gente, hay como 60 personas. Pero por ahí, si hay un tema en el link. Ahí está Juan Carlos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todo Hola. muy bien. Ah, doctor. Excelente. Bueno, genial. Le damos un ratito más a que se conecten unas personas más. Hola Gustavo Ungar, ¿qué tal? Sí. Saludos desde Paraguay. Mandan. Muchas gracias a la gente de Paraguay que se conecta. Cecilia Bardosa, Leti Delgado,
Martina ¿Qué pasa? Rúa. Mucha gente de Paraguay, muy bien. La doctora Colodro, doctora Olivares. Muy bien, de San Juan. Hay gente de Colombia, la doctora Choacón, la doctora Flosmeri, Doctor de del Campo. Venezuela. Bueno, muy bien. Pero igual por ahí esperar por lo que decía el doctor Godín del link. ¿Quién decía Godín? Saludo desde No. Barcelona, el doctor Omar. Álvarez de Omar Toledo. decía lo del tema del link. Esperamos unos minutitos, Sí, ¿no? sí. Esperamos a que se conecte un poco más de gente. Hay gente de Perú, oftalmodosis. Muy bien. Más gente de Perú, excelente. Ecuador. Muy bien. Paraguay. José María Mújica, genial. Yo por suerte puedo ver el YouTube desde una tele bastante grande que puedo leer, así que no me hacen falta los anteojos. No te pudiste, Así que bueno. uno no se autoopera. No, por eso, no consigo un buen cirujano, pero bueno. Claro. Más gente de Lima, Perú. Jesús Alarcón, de Perú. Desde Trujillo también, Samuel Cruzval. De México, Monterrey, México. Paraguay. De Asunción de Paraguay, Luis González, Fabián Bogado, de Paraguay. Elizabeth Santos, de Perú. Muy bien, cuánta gente. Guayaquil. Montemorelos. Doctor Jorge De Murachi. México. Mucho gusto, doctor Murachi. Más gente de Paraguay, más gente de Perú, de Lima. Estamos casi en las 100 personas. Elena Álvarez desde Barcelona. Muy bien. Costa Rica, bien. Vamos subiendo. De una punta a la otra. De Barcelona hasta San Costa Miguel. Rica. Sí. De Norteamérica hasta... Y desde Olivos también, el doctor Clodes. De Gualeguaychú. Gualeguaychú. Bueno. Desde La Rioja. Excelente. Bueno, le damos unos minutitos más y arrancamos con la presentación. Y bueno, ¿cuántos participantes tenemos ya? Viene con un Macarena, delay, pero estamos en 98, pero viene con delay en mi celular. Así que deberemos estar en los 103. 103. Perfecto. Bueno, un ratito y ya arrancamos. Bueno, acá hace un día hermoso, no sé cómo está el día en los diferentes países. Acá hace un día de sol espectacular, justo para estar haciendo un webinar. Sí, fresquito. Y no sé cómo está en Paraguay. Divino, ¿Cómo está en Germán. Perú? Espectacular. Muy bien. Bueno, perfecto. En Barcelona ya es medio tardecita, ¿no? Sí, pero un sol espectacular con temperaturas casi 30 grados ya iniciando el verano aquí. Para ir a la playa. Que se habilite ya. México ni Costa preguntamos. Rica. Aquí estamos como a 30 grados, directo para la alberca ahorita. Perfecto. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla, así vamos arrancando y no nos atrasamos. A ver si está abierta. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto, un honor tener a todos los participantes residentes de diferentes clínicas, de diferentes países de Latinoamérica y también de España. Para nosotros ha sido una idea para juntar a la gente que
es el futuro y qué es el presente en la actualidad de la oftalmología, y que sirva no solamente para hacer oftalmología, sino para hacer amistades, conexiones, para poder resolver casos, y para tener un amigo en donde cuando uno va a un congreso o cuando uno va a un país, tener a alguien cerca y uno dice, yo conozco a alguien de este lugar. Primero yo quiero contarles quiénes somos. La clínica tiene más de 60 años, yo soy parte de la clínica desde hace un poquito más de 25 años. Formamos un equipo, un gran equipo. Este equipo hace no solamente oftalmología, sino que tratamos un poco a lo que es el paciente que tiene una patología en el ojo. Y eso es un poco lo que nos formó el doctor Nano, me formó a mí también. Y cuando yo empezaba y estaba en la residencia, una de las cosas que me decía era, vos lo único que querés es faco, faco y faco, pero tenés que hacer otras cosas. Y es un poco el espíritu de todos los residentes, querer hacer y aprender algo de la parte oftalmología. Uno está como desesperado para aprender siempre esas cosas, pero un poco lo que le inculca la clínica a los residentes es esa visión más global de lo que es la oftalmología, teniendo en cuenta lo que es la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, y nosotros tenemos una parte que es importante para la clínica, que es la Fundación Oftalmológica, la Fundación Oftalmológica del Dr. Nano, y también les voy a contar un poquito qué se hace ahí, que se hace prevención y rehabilitación. La clínica aparte tiene 3 centros oftalmológicos distribuidos en el conurbano de Buenos Aires, que es, el conurbano de Buenos Aires es muy grande. En la zona oeste, noroeste, es donde se encuentra, con un centro en San Miguel, otro en Morón y otro en Olivos. El originario fue en San Miguel y después se fueron abriendo los otros centros. Otra de las cosas que hace la clínica, fue fundadora de IAPB para Latinoamérica, y eso fue un paso importante porque la prevención de la ceguera para nosotros es importante y lo tenemos en cuenta siempre. Y ya les voy a mostrar por qué. Y también se organizó en Buenos Aires la 8ª Asamblea Mundial de IAPB de Visión 2020. Otra de las cosas que fue pionera también la clínica fue en el desarrollo de la computación, las historias clínicas computarizadas. En el año 1987 ya se tenían historias clínicas por computadora. Cuando yo entré en el año 94, 95, no había papeles, era solo historias clínicas computarizadas, y se conectaban los 3 centros por radioenlace, cosa que era para esa época, año 87, era pioneros en ese sentido también. ¿Qué hacemos en prevención? En prevención tenemos un programa de errores refractivos, se atienden chicos en las escuelas primarias, más de 500.000 chicos atendidos, y no solamente se los atienden, sino que se les entregan los anteojos, más de 30.000 pares de anteojos, y cuando necesitan cirugías también se los operan por medio de la fundación. También hay un plan de ROP, en el cual no tenemos ceguera en las zonas en donde está la clínica Nano, porque se identifican a los pacientes, se los controlan y se los trata. Está libre de ceguera por ROP la zona que está cercana a la clínica Nano, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. También se hacen, junto al Consejo Argentino de Oftalmología, programas de prevención de glaucoma, de retinopatía diabética, y también se han hecho programas de cirugías de cataratas tipo RAC, en los que se han hecho cirugías para las personas que lo necesitaban en ese sentido, junto con otro tipo de sociedades para poder realizarlas. Y hablando de lo que es residente, ¿qué es la residencia de la Clínica Nano? La residencia es una residencia que está aprobada por el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, también por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de Salud de la Nación. Es una institución que está afiliada a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Morón, y ha formado desde el año 87 más de 150 oftalmólogos en Argentina y alrededor de unos 30 oftalmólogos extranjeros distribuidos, estos oftalmólogos por Latinoamérica y también por Europa. En la actualidad tenemos 14 oftalmólogos, de los cuales 5 son extranjeros, y hay 2 que comparten nacionalidades extranjeras con Argentina. Otra de las características que tiene la Clínica Nano es que
todos los médicos de staff se formaron en la Clínica Nano. Es un semillero de oftalmólogos en el cual nos formamos y seguimos algunos trabajando y otros se desarrollan en otros lugares, pero todos los médicos se han formado en la Clínica Nano. Tenemos uno que ha hecho la residencia en el Hospital Durán y que lo queremos como si hubiera sido nuestro, que es el doctor del campo, un gran amigo. También tenemos programas de Wet Lab para la formación de residentes, o sea, es una residencia que está altamente formada y los residentes también pueden tener muchas consultas, ya que entre las 3 clínicas hay 23.000 consultas mensuales y todas estas se pueden ver a través de una intranet, incluso los estudios especiales que se hacen y las mismas historias clínicas. Estos son los diferentes doctores que se encuentran en la actualidad. Hay el doctor Andrés Paredes de Ecuador, el doctor Acevedo de Colombia, el doctor Mosquera también de Colombia, la doctora Jocelyn Ramírez de Bolivia, el doctor Pacheco de Brasil, la doctora Mariana Chiang, que ella nació en Taiwán y aprendió el idioma chino y nos ayuda con los pacientes que son de esa nacionalidad, lo habla perfectamente, también tiene nacionalidad argentina. Ivonne Paredes, que tiene nacionalidad peruana y argentina. Y después están los doctores que son de Argentina y de diferentes provincias, como los que ustedes pueden ver aquí a la derecha, que son de diferentes provincias como Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires, y también Entre Ríos, como lo es el doctor Leiva, que es el jefe de residentes. ¿Qué hacemos en rehabilitación? La parte de rehabilitación tiene un centro de estimulación temprana muy importante para lo que es el desarrollo de la parte visual en los niños, y un centro de rehabilitación de adultos, en donde hay 50 adultos ciegos, que es la escuela para ciegos o disminuidos visuales, con 26 profesionales que están a cargo, que hacen rehabilitación, apoyo psicológico, escolar. También hay una escuela de fútbol para ciegos, el equipo superior está federado, y también hay talleres para informática, educación física, rehabilitación, pilates, aeróbica, cestería. O sea, tienen de todo tipo de actividades las personas no videntes. Incluso hay un servicio para baja visión, multidisciplinario para lograr la rehabilitación de las personas con baja visión. Y en este momento de pandemia, que no pueden venir, hay algo más que se hace, que es asistir a 80 personas adultas con viandas de comida, y todos los días se las llaman para mantenerlas en contacto y darles compañía o asistencia también psicológica. Esto es un poco lo que se hace en fútbol para niños que son ciegos o disminuidos visuales. Ellos juegan a la pelota, esto surge hace un tiempo atrás, y no se le pone el nombre de Fundación Nano, sino que se une a un club de estudiantes de La Plata, que es un club importante de primera división de aquí a Argentina, donde les dan las camisetas, les dan la indumentaria, les permiten ir a jugar. Y de ahí han salido 3 jugadores para los Murciélagos, que es el equipo de fútbol nacional de Argentina, donde salió campeón del mundo en el campeonato que se hizo en Brasil en el 2002. Otra de las actividades son las maratones para personas no videntes, incluso para personas videntes, para poder recrear lo que es un tipo de maratón en este sentido, ¿no? Esto se hace anualmente a través de la fundación y eso es parte de la tanta cantidad de cosas que realiza la Fundación Oftalmológica Hugo Nano. Ahora los voy a presentar a ustedes, a los disertantes. Tenemos la doctora Álvarez de Toledo, del Centro Oftalmológico Barraquer, el doctor Omar Dávila, del Instituto Nacional de Oftalmología de Perú. Tenemos la doctora Eliana Duarte Fariña, del Hospital de Clínica de Paraguay, la doctora Rebeca Espinosa Sánchez, de la Universidad de Costa Rica, el doctor Fernando Godín Estrada, de la Universidad del Bosque de Colombia, el doctor Jair Leiva, de la Clínica de Ojos Nano, la doctora Pancalo, de la Clínica de Ojos Nano, el doctor Joaquín Politos, de... perdón, que ahí se me bloqueó la pantalla.
bueno, de que él es de Guayaquil, él está haciendo en la clínica de Barraquer de Colombia, el doctor Max Gerardo del Instituto La Carlota de México, y el doctor Marcelo Ventura de la Fundación Ventura de Brasil. Todos ellos hoy nos van a estar dando sus charlas y informando un poquito acerca de lo que es la oftalmología en cada centro. Y los panelistas, agradecido por la participación de la doctora Clementi, que es nuestra neurooftalmóloga, que aparte está haciendo ahora la especialidad en neurología, el doctor Juan Carlos Ginés, muchas gracias por tu apoyo, Juan Carlos. Él es el director de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, aparte está en la comisión directiva de PAO Joven, la doctora Clelia Crespo-Nano, que es especialista en retina, vitrio, de la clínica Nano, la nieta del doctor Nano, y sigue los mismos pasos, la misma especialidad que el doctor. Y nuestro amigo de la casa, el doctor Luis Real, que ya hemos participado varias veces en varias charlas, que es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Oftalmología y Ortóptica de Ecuador. Un poco lo que es el grupo nuestro de cirugías y demás. Y yo también en algún momento fui residente, así que ayer encontré esta foto y les agradezco mucho la participación de todos ustedes. Ahí está el mail de la Clínica Nano, donde pueden encontrar Facebook y demás informaciones que puedan acceder todos los que quieran acceder a alguna información de la clínica. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la doctora. Vamos a empezar la charla. Ya podrías compartir la pantalla. La doctora Clara Álvarez de Toledo, que es residente de tercer año de la Clínica Barraquer de España, y ella nos va a hablar acerca de las opciones quirúrgicas en un paciente con distrofia de Fuchs y catarata. Muchas gracias por estar con nosotros, Clara. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve la presentación? Se escucha perfecto. Escuchamos bien. Perfecto. Muy bien, pues buenas tardes desde Barcelona, aquí son las 8 de la tarde. Quería dar las gracias a todos los organizadores de este Ateneo Internacional por dejarme participar y también por mantener nuestra formación, sobre todo a los residentes, en este periodo que hemos tenido de stop formativo por la pandemia actual. Yo voy a hablar de las opciones quirúrgicas en pacientes con distrofia de Fuchs y cirugía de cataratas. Como sabéis, la distrofia de Fuchs es la distrofia endotelial más frecuente que se observa en la práctica clínica y se presenta habitualmente entre la 5ª y la 8ª década de la vida, más frecuentemente en mujeres. Los estudios genéticos nos demuestran una herencia autosómica dominante con una penetrancia incompleta y una expresividad variable. Tenemos formas de inicio precoz y varias formas de inicio tardío. La distrofia de Fuchs se asocia con la aparición de cataratas y es entonces cuando se plantea el dilema quirúrgico de cómo y cuándo tratar ambos problemas. La distrofia de Fuchs la clasificamos en diferentes estadios. Estadios iniciales, el estadio 1, donde observamos gutas centrales de inicio que pueden o bien extenderse a la periferia o bien permanecer en esta zona central sin progresar y sin afectar a la agudeza visual, como veis en esta foto de transiluminación. Los pacientes en estos estadios suelen ser asintomáticos. Estadios 2, donde hay una descompensación endotelial y hay la aparición de edema estromal. Vemos el endotelio con un espolvoreado pigmentario, como veis en esta foto de aquí, este aspecto en bronce batido, y un engrosamiento de la membrana de Descemet. Típicamente estos pacientes van a quejarse de visión borrosa, sobre todo por la mañana, que se va a aclarar durante el día. Estadios 3 más avanzados, donde ya hay una progresión epitelial, se da un edema intra e intercelular con la aparición de bullas epiteliales, como veis aquí una queratopatía bullosa. Estos pacientes van a referir visión borrosa ya durante todo el día y pueden tener episodios de dolor, fotofobia o epífora por la rotura de estas bullas epiteliales. Estadios 4, que actualmente ya lo vemos muy poco en la práctica clínica, es por este edema crónico prolongado que se dan estas fibrosis subepiteliales, cicatrización estromal superficial y vascularización periférica. Obviamente estos pacientes tendrán una disminución mantenida de su agudeza visual. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos para tratar la distrofia de Fuchs? Pues como siempre el tratamiento médico en base a colirios o pomadas antiedema y luego el tratamiento quirúrgico. Tenemos la queratoplastia penetrante, que años atrás era la única opción de tratamiento para estos pacientes. En cambio ahora, con la aparición de las queratoplastias laminares endoteliales,
ya sea tipo de SAIC o DMEC, estas se han convertido en el estándar tratamiento. En nuestro caso, nosotros para distrofia de Fuchs recomendamos la DMEC como indicación principal, ya que tiene unos mejores resultados visuales la mayoría de las veces. Ahora está apareciendo una nueva técnica que es la DWEC, que es realizar una destemetorrexis aislada central, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un contagio periférico de más de 1000 células, y suplementarlo no con inhibidores de la roquinasa para así hacer una migración de estas células periféricas a la zona más central. El grupo de Kinoshita, los japoneses, están probando ahora la transferencia de células endoteliales a cámara anterior. Entonces, la distrofia de Fuchs y la catarata, no es que por la distrofia de Fuchs haya una mayor incidencia de catarata en estos pacientes, simplemente es por la edad de presentación en el que vemos que se asocia frecuentemente al desarrollo de cataratas. Entonces, el problema viene cuando hemos de plantear qué estrategia quirúrgica hemos de seguir en estos pacientes afectos de distrofia de Fuchs y catarata simultáneamente. Por lo que hemos de evaluar cada caso de forma personalizada, determinar en qué grado está afectando la agudeza visual, la patología corneal y en qué grado lo está afectando la catarata. Y realizar un examen completo para determinar si vamos a realizar un tratamiento quirúrgico en la distrofia de forma combinada o secuenciar a la cirugía de catarata. ¿Cómo hacemos la evaluación de estos pacientes? Hemos de evaluar bien el estado corneal y qué implicaciones tiene la distrofia de Fuchs sobre la visión. Importante, como siempre, un examen biomicroscópico para clasificar, como os he dicho, en los estadios anteriormente mencionados, ver cuál es la transparencia corneal y también evaluar si hay presencia o no de catarata y en qué densidad está. Importante también realizar una microscopía especular y o confocal para evaluar la densidad endotelial tanto central como periférica. Aquí podéis ver una imagen en relieve especular donde se ven perfectamente el tamaño de las gutas. Es también importante evaluar la paquimetría corneal. Hay estudios que dicen que paquimetrías por encima de unas 640 micras, cuando vemos este engrosamiento corneal, ya nos pueden indicar que empieza a haber una disfunción endotelial. Eso sí, siempre obviamente viendo de qué paquimetrías de base partimos. Importante es también el examen topográfico, sobre todo en aquellos pacientes en los que vamos a indicar la cirugía de cataratas. Y también es importante realizar tomografías de coherencia óptica que nos van a dar información morfológica, también podemos evaluar el ángulo y la cámara anterior. Entonces, ¿qué escenarios nos podemos encontrar en la práctica clínica? Pues bien, podemos encontrar un paciente afecto de distrofia de Fuchs, pero sin catarata. Estos son los casos que os he dicho de pacientes con enfermedad de inicio temprano. Y lo más frecuente es encontrarnos pacientes afectos de distrofia de Fuchs y simultáneamente que tengan una catarata. Por lo tanto, pacientes con distrofia de Fuchs sin catarata, pues lo que nos hemos de centrar en si debemos operar o no la distrofia. ¿Cómo sabremos esto? Según el estadio. Estadios 1, en los que los pacientes son asintomáticos, nosotros no indicaremos cirugía, simplemente haremos una observación. Estadios 2-3, donde ya hay una pérdida de transparencia y una pérdida subjetiva de la agudeza visual, lo que haremos en estos casos es fijarnos en la edad y la capacidad acomodativa del paciente. En pacientes de unos 40-45 años con una acomodación aún mantenida y estadios 2-3 de distrofia de Fuchs, nosotros lo que indicamos es una cirugía de DMEC aislada. Eso sí, en este caso tenemos el riesgo de inducir una catarata por el manejo intraoperatorio, porque dejamos gas o aire después de la cirugía y entonces esto hay que ir con cuidado. Si el paciente tiene más de 45 años y sabemos que ya tiene una pérdida de capacidad acomodativa, tenemos varios escenarios, o hacer una cirugía combinada, hacer la DMEC y la extracción del cristalino transparente, en este caso de forma simultánea, o bien una cirugía secuencial. Hay cirujanos que prefieren iniciarse, hacer el trasplante endotelial y esperar a hacer después la extracción del cristalino para así fijar más la hemetropía y poner una lente ya sea multifocal, monofocal o tórica. Las queratoplastas penetrantes, como os he dicho, las reservamos para estadios avanzados. Lo más frecuente, pacientes con distrofia de Fuchs y catarata simultáneo, pues primero hemos de ver si hemos de operar o no la catarata. Según nuestra clasificación, si tenemos una catarata nuclearia de grado 3 en adelante, nosotros ya indicamos la cirugía de catarata. Y también hemos de evaluar, como siempre, el estado corneal. Pacientes con distrofia de Fuchs en estadios iniciales, como hemos visto antes, las gutas centrales, lo que haremos es una cirugía de catarata aislada. Lo que sí que hemos de tener es una máxima protección endotelial, sobre todo utilizando una baja energía ultrasónica y utilizando viscoelásticos de tipo dispersivo. Hay algunos autores que en estos estadios también asocian una destemetorrexis aislada, como os explicaba antes. Si hay un buen contagio endotelial periférico y añaden inhibidores de la roquinasa. Y estadios 2-3, como os he comentado antes, podemos o bien plantear la cirugía combinada de DMEC más extracción de catarata a la vez o realizar una cirugía secuencial, como os he dicho antes.
¿Cuál es otro problema que nos encontramos en estos pacientes? ¿Cómo calcular la lente intraocular? Sabemos que en estos pacientes el edema estromal y epitelial lo que provocan es una alteración de la curvatura corneal y esto nos puede inducir a errores de cálculo de la lente y generarnos sorpresas refractivas generalmente que tienden hacia la hipermetropía. En casos de DMEC, en distrofia de Fuchs, hemos visto que los pacientes, como veis en esta fotografía de aquí, que presentan un edema central con una periferia más transparente, tienen una mayor variación queratométrica que los casos que se presentan con un edema corneal difuso. ¿Por qué? Después de la DMEC se ha visto que hay un adelgazamiento y un aplanamiento central. Os voy a enseñar por último, para acabar, un caso. Esto es una mujer de 47 años, es una de las primeras DMECs que realizamos en el centro, donde veis que tiene este edema epitelial con estas bullas central, se localiza a nivel central. Esta paciente tenía el cristalino transparente. Aquí veis la refracción preoperatoria y el especular. Como tenía 47 años, indicamos una cirugía combinada. Aquí tenéis los valores queratométricos del preoperatorio. Veis esta zona de aquí con estas Ks de 47,2 y 46,18. Y la paquimetría llegaba hasta las 680 micras. Como era una de las primeras DMECs que realizábamos en el centro, lo que hicimos es poner la lente que tiraba hacia la hemetropía por los cálculos biométricos. ¿Y qué nos pasó? A los 8 meses tuvimos esta sorpresa refractiva de casi 3 dioptrías de hipermetropía. Como veis aquí, las queratometrías preoperatorias que os he enseñado antes, veis que los valores queratométricos bajaron centrales casi hasta 43,8 dioptrías y que la paquimetría, el punto más fino, era de 438. Por lo que he contado antes, había este adelgazamiento y este aplanamiento central en pacientes con la distrofia de Fuchs, por lo que nosotros, si tenemos pacientes con este edema central, a la hora de realizar el cálculo de la lente, lo que recomendamos es escoger una lente con una potencia de más 1,5 o 2 dioptrías. En cambio, si el edema es más difuso, tendemos a aumentar la potencia de 0,75 a 1 dioptrías. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta. Muy bueno. Muchas gracias, Clara. Una pregunta así. En los pacientes que tienen Fuchs, ¿utilizan el femto, Fuchs y catarata, utilizan el femto como para tratar de disminuir la pérdida de células endoteliales o no? No, en el centro, al menos el doctor Álvarez Toledo que realiza esta cirugía, no realizamos el femtosegundo en la cirugía de cataratas, hacemos una catarata convencional en este caso. Convencional, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, te felicito Luis. por la presentación, la verdad que es muy bonita, te felicito. Muy poco que agregar porque fue completa. Así que todos nosotros, no solo los chicos, todos nosotros, si eso es lo que yo digo, uno aprende en todas partes y uno aprende del más grande y del más joven. Así que gracias porque todos hemos aprendido, fue muy completa. Un apunte nomás para los chicos. Yo me acuerdo cuando yo empecé y pues uno siempre quiere hacer lo que dice la literatura y la vida te lleva a darte cuenta de que tienes que adaptarte a tu realidad. Entonces, mi experiencia, en mi país el acceso a las córneas es un poquito deficiente. Entonces, en mi caso, yo solo pienso en una queratoplastia cuando hay una franca queratopatía bulosa o bullosa, como le llaman allá. Y lo hago porque yo he tenido casos en que el endotelio te da sorpresas y he hecho cirugías de FACO tal como lo has explicado, con las técnicas que has explicado, igualito, y el endotelio se ha descompensado y para mi sorpresa el paciente aparece 3 meses después y la córnea, no sé por qué, no sé cómo, lo he buscado en la literatura y no lo encuentro, mejoró sola. Entonces, debido a la situación de mi realidad, de mi situación geográfica, yo cambio un poquito el esquema de la literatura mundial y solo lo hago en queratopatías bulosas francas. Eso es, nada más eso para los chicos. Bueno, algo parecido pasa en Argentina también. No sé si tenemos suerte o qué, pero bueno, en esos pacientes con Fuchs, que a veces le contamos al paciente, es muy probable que vaya a cirugía de trasplante endotelial, pero bueno, vamos a intentarlo de esta forma. Primero por los costos que tiene traer un endotelio de afuera, y también
por el tipo de dificultad en conseguir las córneas a nivel nacional. Así que lo que decís, Luis, es cierto. No sé si las córneas de acá son más resistentes o no, pero bueno, tenemos esa suerte. Germán, tengo una bonita anécdota rápida, que la tengo documentada con fotos. Tengo una paciente con un Fuchs severo, la operé de catarata, advirtiéndole que después iba a necesitar una queratoplastia. En efecto, después de meses se programó para queratoplastia, se iba a operar, pero me pidió irse de viaje. Se fue de viaje a visitar a la hija y regresó a operarse, y esa córnea no sé cómo se había aclarado. Lo tengo documentado con fotos. Ahí para el futuro. Son geniales. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna acotación? No, excelente charla. Excelente presentación. Bueno, genial. Bueno, seguimos entonces con el doctor Omar Dávila de Perú, del Instituto Nacional de Oftalmología. Tumor o no, estudio, tratamiento y recuperación de leishmaniasis orbitarias a propósito de un caso. Buenas tardes. Ahora voy a poner la presentación. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Omar, perfecto. Muchas gracias por participar y por preparar tu charla. A ver. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Omar, residente del Instituto Nacional de Oftalmología, que es el centro oftalmológico más importante y de referencia a nivel nacional en el Perú. Agradecer a la Sociedad de Oftalmología, sobre todo al Comité de Médico Joven, que me invitó a participar de esta actividad organizada por la Clínica Nano, con muy buenas expectativas de todos nosotros, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar es el caso de... Perdón, voy a pasarlo con esto, de un paciente de 82 años, agricultor, sin antecedentes patológicos de importancia, negaba viajes recientes y nos contaba un tiempo de enfermedad de aproximadamente 3 años, caracterizado por un grano no doloroso en la región malar derecha, que con el tiempo se fue ulcerando. El paciente mencionaba que esta úlcera se autolimitaba, pero luego aparecían nuevas lesiones que fueron invadiendo la región periocular, generándole incapacidad para cerrar los párpados. Le generó también ardor ocular y disminución progresiva de la visión. Cuando el paciente llega, llamaba la atención las condiciones en las que se presentaba, y era porque un familiar lo encontró en esta situación. El paciente vivía en una zona muy alejada, su familiar lo encontró y decidió traerlo a Lima para evaluación. Al examen clínico llamaba la atención claramente este aspecto serio, acartonado de la piel. Eran unas placas con atrofia central, un borde elevado. A nivel ocular lo que podíamos evidenciar era un engrosamiento de los párpados con pérdidas de las pestañas. En la conjuntiva veíamos una quemosis o hipertrofia conjuntival y una córnea totalmente opaca con zonas de descamación. Cuando le pedíamos que cierre los ojos, no había capacidad para cerrar los párpados, inclusive la movilidad ocular estaba completamente abolida. Se le buscó ganglios, visceromegalia, descartando algún problema sistémico, pero no se encontró nada adicional. Entonces, en el instituto le planteamos la probabilidad de que esto sea una tumoración de origen neoplásico por las características que tenía, pero de todas maneras le hicimos estudios para descartar alguna infección y bueno, y estos otros diagnósticos secundarios a este problema. Le hicimos una tomografía y en este corte coronal veíamos el grado de compromiso que tenía la tumoración, inclusive infiltrando todos los músculos perioculares, los músculos extraoculares, la grasa periorbitaria, y que esta tumoración infiltraba y se extendía hasta el tercio anterior a tercio medio de la órbita, inclusive generando estas lesiones osteolíticas en el reborde orbitario superior. Le hicimos una ecografía en donde el globo ocular tenía un volumen conservado, la retina estaba en su sitio, bueno, no había compromiso intraocular. Entonces decidimos hacerle estudios, se le hizo estudios de sangre en donde su hemograma estaba dentro de lo normal, la función renal no era diabético, se le hizo estudio de ELISA para VIH que también era negativo, estudios de PPD para descartar tuberculosis, que es una enfermedad endémica en el Perú, histoplasmina para descartar un hongo como una posible infección,
la radiografía de tórax también para evaluar si había algún antecedente de tuberculosis, y también se le hizo este estudio de la reacción cutánea de Montenegro, que nos indica también una infección previa por leishmania. Sin embargo, a pesar de su alta sensibilidad, en este caso salió negativo. Entonces, con estos datos se procedió a hacer la biopsia, y lo que obtuvimos era, tanto en las muestras de conjuntiva y del párpado inferior, se evidenciaba en la dermis y en el estroma conjuntival una clara fibrosis, zonas de fibrosis, y este infiltrado nodular que cuando hacíamos un mayor aumento veíamos que era un tipo granulomatoso, linfoplasmocitario, sin necrosis gaseosa, que era algo que podíamos ver si era tuberculosis. Entonces se le hizo otras tinciones especiales para buscar algún parásito, algún germen. Sin embargo, en las láminas lo que se evidenció, tanto en la tinción de Jensen y de Paz, unas inclusiones intracitoplasmáticas en los macrófagos. Esto nos hizo dudar si es que realmente se trataba de un caso de leishmania. No se veían células atípicas para pensar en una tumoración, y con estas dudas fue enviado al Instituto de Medicina Tropical para que completen los estudios o le inicien tratamiento. En el instituto también tuvieron la duda si se trataba de un caso de leishmania, le llamaba la atención principalmente el infiltrado linfoplasmocitario, y pensaron mucho tiempo que podría ser un caso de linfoma. Sin embargo, le realizaron un estudio de PCR con el que finalmente obtuvieron el diagnóstico de leishmania. Cabe mencionar que hay artículos que publican la sensibilidad y especificidad del PCR en leishmania, y vemos que en los casos como este, que son lesiones atípicas, aún así la sensibilidad y especificidad son muy altas del PCR. Por eso que con esto se decidió el diagnóstico y se le inició tratamiento. El paciente estuvo hospitalizado 35 días recibiendo anfotericina B en primera instancia. Sin embargo, hizo una reacción adversa y tuvo que recibir estivogluconato de sodio y mitelfosine durante 30 días. A los 30 días podemos ver acá cómo el paciente clínicamente había mejorado. Vimos un aplaneamiento de las lesiones, una disminución de la congestión del eritema de las lesiones, pero cursó con una queratitis infecciosa. Durante ese tiempo, como mencionaba, el paciente estuvo hospitalizado en el Instituto de Medicina Tropical, y ahí lo revisaron algunos oftalmólogos y le plantearon realizarle una cirugía mutilante. En vista de que la infección estaba resuelta y el problema ahora eran las secuelas, le plantearon hacerle una exenteración o una evisceración. Sin embargo, nosotros retomamos el caso, conversamos con el paciente y lo evaluamos nuevamente, y vimos que el problema del paciente, bueno, aparte de tratarle la queratitis bacteriana que tenía, era de que el globo ocular estaba íntegro. No pensábamos en hacer algo mutilante, sino darle otra oportunidad al ojo, buscando cubrir la hendidura palpebral, ¿no? Y así es que se le plantea hacerle la cirugía de un colgajo musculocutáneo medial y con un injerto de piel total en el párpado inferior. Es así que se retira el colgajo del músculo cutáneo medial, se liberan las zonas de fibrosis, la cicatriz en el párpado superior, y se cubre ese defecto con este colgajo, y lo mismo se realiza en el párpado inferior. Igualmente se retira un injerto libre de piel total del antebrazo, y se libera la fibrosis en el párpado inferior, y se coloca el injerto en esa zona. En el postoperatorio inmediato vimos que se logró ocluir bastante la hendidura palpebral, y a las 2 semanas, cuando lo volvimos a evaluar para el retiro de puntos, vimos con mucha alegría de que los injertos tenían vitalidad, que los bordes estaban afrontados. Inclusive grabamos este video donde podíamos ver que el paciente ya tenía motilidad ocular, la conjuntiva había mejorado con el tratamiento que le dimos, y la queratitis infecciosa también. Esto fue realmente un tratamiento, un trabajo multidisciplinario que nos dio mucha satisfacción. Y revisando el tema, mencionar que cuando tenemos una lesión ulcerativa crónica, tenemos 3 grandes grupos que estudiar,
descartar problemas infecciosos, que para este tipo de lesiones principalmente pensamos en tuberculosis, leishmania o micosis profunda, sobre todo del histoplasma, dentro de los hongos que pueden producir esto, dentro de las lesiones autoinmunes, sarcoidosis, y las neoplasias, el linfoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular, sobre todo el tipo morfeiforme. Estos estudios, para aproximarnos al diagnóstico es muy importante la biopsia, el estudio histopatológico, pero como vimos en nuestro caso a veces no es suficiente. En los casos de leishmania cutánea, esta enfermedad es transmitida por un flebótomo que inyecta el protozoario en alguna zona de la piel, generalmente en miembros inferiores y también puede ser en la cara, y esta infección tiene un tiempo de incubación que puede ser de semanas a meses, en donde la lesión principal y al inicio es una pápula, que puede autolimitarse. Sin embargo, algunos subespecies o géneros de leishmania, con el tiempo, reporta la literatura luego de meses o años, pueden también invadir mucosas. Cuando tenemos un paciente y sospechamos de leishmania cutánea, es importante la epidemiología. Hay zonas endémicas en cada país, sobre todo en zonas tropicales o subtropicales. Luego vamos a ver la parte clínica, que en este caso fue bastante atípica la presentación. El estudio histopatológico, principalmente lo que buscamos son amastigotes, y finalmente, si no es suficiente esto, se puede realizar el estudio del PCR, que tiene, como mencionamos, una gran sensibilidad. Los otros estudios también son importantes para aproximar el diagnóstico. Sin embargo, el definitivo, al menos ahora, es el PCR el que tiene mayor poder de diagnóstico. Y revisando también sobre las formas atípicas de leishmania, encontramos este estudio de 125 casos, en donde hasta el 15% de pacientes podían confundirse su diagnóstico con otros cuadros, ¿no? Como vemos acá, como carcinoma espinocelular, sarcoidosis, linfoma o infecciones por micobacteria, eran los primeros diagnósticos que le daban a estos pacientes. Y cuando vemos la parte del estudio histopatológico, tenemos que tener en cuenta que la histología nos dé el diagnóstico en leishmania cutánea hasta en un 70%, es decir, se puede encontrar la mastiote, pero en leishmanias mucocutáneas la sensibilidad disminuye, ¿no? Solo en un 50%. Y en lesiones crónicas, como el caso de que vimos, puede ser más difícil encontrar una mastiote. Entonces eso era lo que quería presentarles, un trabajo realmente que nos generó mucha satisfacción por todo el esfuerzo que se hizo, y se pudo recuperar y darle una satisfacción al paciente. Buenas. Excelente. Muchas gracias. Muy Excelente bueno. charla. Muy bueno. ¿Tienen casos de leishmaniasis, alguno de ustedes que hayan reportado en sus lugares de trabajo? Al resto del panel. Yo quiero comentar algo. Excelente el caso, porque pues hay faco, córnea, y los pacientes necesitan ayuda de este tipo. O sea que esto sirve para todos nosotros, para los chicos también, para los chicos que después quieren escoger una especialidad. Es muy importante desde el aporte, desde el punto de vista científico y humano, para salir de lo usual. Y los pacientes lo necesitan, el resultado fue muy bonito. Felicitaciones pues a todo el grupo que intervino, Omar. Sí, justo era un caso distinto, ¿no?, a lo que estamos viendo en estos meses de cuarentena, y realmente fue, como les mencioné, un trabajo multidisciplinario. Inclusive intervinieron otros centros, especialistas de oncología, de infectología, porque el diagnóstico realmente fue difícil, no fue tan rápido llegar a esto. Fueron meses, semanas en donde se estuvo estudiando, y felizmente se pudo llegar al diagnóstico y poder rehabilitar al paciente, ¿no? Excelente, bueno. Esperamos ahora que nos comparta la charla la doctora Eliana Duarte Fariña, de Paraguay. Ella está en el Hospital de Clínicas, UNA. Ella nos va a hablar de un tema interesante, que yo me puse a
a mirar y a leer un poco de ayer, que es catarata por electrocución. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les voy a estar hablando de un caso de un paciente de sexo masculino de 22 años de edad que proviene del interior del país, de Caazapá. Él fue contratado para realizar una poda de árboles de eucalipto y mientras se encontraba cortando una de las ramas, sufrió un accidente por electrocución. Ese accidente causó que él estuviese inconsciente durante aproximadamente 2 horas y él consultó con nosotros 4 meses después de este accidente por una disminución progresiva de la agudeza visual en el ojo derecho, como había dicho, 4 meses posterior a dicho accidente. Durante estos 4 meses él el primer mes estuvo internado sin ingresar a terapia intensiva. Por las lesiones propias del accidente se le realizaron 4 cirugías reconstructivas a nivel hemicraneano derecho y también se le realizó una amputación a nivel del miembro inferior derecho. Cabe destacar que la disminución de la agudeza visual, él no notó cambios en su visión en forma inmediata, sino que fueron progresando a través de estos 4 meses. Cuando llegó con nosotros, se notaba esta leucocoria franca, además de lesiones cicatriciales a nivel hemicraneano derecho y la amputación a nivel de media pierna en el miembro inferior derecho. En cuanto a la evaluación oftalmológica propiamente dicha, una agudeza visual de movimiento de manos en ojo derecho, 20-20 en ojo izquierdo, la presión intraocular se encontraba conservada en ambos ojos, el reflejo fotomotor era positivo en ambos ojos, y en cuanto al segmento anterior, esta era la biomicroscopía en el ojo derecho, una conjuntiva clara, córnea transparente, la cámara anterior se encontraba formada, amplia, y se observa una catarata blanca con opacidades como excrescencias a nivel de la cápsula anterior. En cuanto al ojo izquierdo, la conjuntiva también estaba clara, la córnea transparente, y a nivel capsular y subcapsular anterior también se observaban estas opacidades blanquecinas que se evidencian con mayor detalle con la retroiluminación. Se realizó una ecografía del ojo derecho, donde el hallazgo patológico fue un aumento de la ecogenicidad y un aumento del diámetro anteroposterior del cristalino, y las demás estructuras se encontraban sin daños. El ojo izquierdo tenía un fondo de ojo normal. Se planteó entonces realizar una facomulsificación con tinción capsular con azul tripán previa a la capsulorrexis y se implantó un alío plegable en saco capsular. Este fue el resultado en el 5º día postoperatorio. Se observa la córnea transparente, poca inflamación y el alío en saco capsular, y en este momento la agudeza visual en ese ojo era de 20-20 sin corrección. Entonces, y el fondo de ojo en ambos ojos se encontraba conservado. Un caso no muy frecuente, pero muy ilustrativo, entonces decidimos hablar de esto. Se reportaron ya el primer caso de catarata por electrocución se reportó ya en 1722 por Saint-Yves, fue una catarata por un rayo. Tiene una incidencia variable entre 0.7 y 8% según el tipo de corriente, el lugar donde tiene contacto la corriente y el tiempo de exposición, y el voltaje capaz de producir cataratas traumáticas por electrocución es muy variable entre 220 y 80.000 volts. El desarrollo de la catarata es variable, puede ser inmediatamente después del accidente, de días o meses después, con una latencia promedio entre 1 a 18 meses,
Sin embargo, existen trabajos de que hablan incluso hasta una latencia de 11 años. Algo característico es que si el contacto se produjo en un lado, generalmente se producen cambios bilaterales, aunque muy asimétricos, como en el caso de nuestro paciente, y se puede producir la opacificación del otro lado en un intervalo promedio entre 3 semanas a 2 años, aunque existen casos que no progresan. En cuanto a la forma de presentación, es muy variable. Inicialmente, generalmente se presenta con vacuolas subcapsulares en media periferia, que posteriormente se evolucionan a opacidades subcapsulares a nivel de la visión central, como se ven en estas primeras imágenes. Se pueden presentar en formas bilaterales, estrelladas, subcapsulares anteriores, como se ven en estas otras. En este caso, de una forma más asimétrica, también opacidades subcapsulares anteriores. Esta otra, en forma de roseta, también opacidades subcapsulares anteriores. Y en la forma en que se presentó nuestro paciente como una opacificación total, que incluso puede llevar a la intumescencia del cristalino y al desarrollo de un glaucoma secundario. Algo característico es que en las cataratas por electrocución se producen estas opacidades que pueden ser subcapsulares anteriores o subcapsulares posteriores. El efecto en los tejidos es muy variable según el voltaje, se describen por baja tensión o alta tensión según sean mayor o menor a 1000 volts, la sensibilidad del tejido, si la corriente es alterna o es directa, el tiempo de contacto, el lugar y el área de contacto y el trayecto de la corriente. El cristalino es un tejido que tiene un alto contenido en agua de 40% y 60% de proteínas, lo que lo convierte en un muy buen conductor de la